Hola a todos amigos. Este es el segundo capítulo de nuestra historia, espero les guste esta aventura. No pudimos subirlo antes ya que por problemas en la universidad fue algo difícil seguir creando la historia. No se olviden de darle me gusta para seguir con la historia y si no están suscritos suscríbanse y activen la campanita para ser de los primeros en escuchar el segundo capítulo. Sin más por el momento, empecemos. Capítulo 2. El rescate. Cuando sonó el celular, contestó el pulpo y era su amor Arumi. Él empezó a preocuparse y cuando terminó de hablar con ella nos dijo que teníamos que ir a la casa de Arumi urgentemente, porque está sola en su casa, está muy espantada y no sabe qué hacer. Cambiamos los planes y ahora la prioridad era llegar con Arumi. Le contamos el plan a Emma y nos organizamos. Héctor se quedaría atrás, el pulpo y yo a los lados y Emma con Nicole en medio de nosotros para poder cuidarlas mejor. Cuando íbamos caminando por las calles a lo lejos se escuchaban disparos y se veía humo e incendios de casas. De repente Nicole salió corriendo hacia una casa y nosotros fuimos atrás de ella para alcanzarla. Nos dijo que era su casa, que revisáramos si estaban sus papás porque los extrañaba. Nos dispusimos a entrar a la casa, empezamos a revisarla pero no había nadie. Nicole empezó a llorar y Emma la abrazaba y le decía que no llorara, que sus papás están bien, que los encontraremos, mientras que el pulpo y yo buscábamos alimentos y algunas cosas que pudieran servir. Encontramos algunos medicamentos, comida, agua, y en un cajón del ropero había una pistola Beretta 92 FS, es una pistola fabricada por Beretta y también se fabrican versiones militares por parte del ejército de E.UR conocida bajo el nombre M9. La guardamos y algunas balas que estaban al lado de esta. Salimos de la casa y retomamos nuestro camino. La casa de la novia de pulpo estaba como a 30 minutos caminando. Pensamos que era algo riesgoso ir caminando todo el camino. Buscamos un auto que sirviera y nos ayudara a llegar. Héctor encontró una camioneta que tenía el tanque de gasolina lleno. Él cortó algunos cables y la logró prender. Subimos todos a la camioneta y bueno, en el camino seguíamos viendo cómo habían personas corriendo y otras comiéndose. Emma le tapó los ojos a Nicole para que no viera todas esas cosas. El pulpo y yo íbamos platicando en lo que podríamos hacer y tratando de ver qué fue lo que detonó que las personas se volvieran así. Cuando ya estábamos como a unas 5 cuadras de la casa de Arumi nos salieron del camino varias personas y Héctor, por no querer atropellarlos, movió el volante y chocamos con un auto que se encontraba estacionado. Tuvimos que salir corriendo de la camioneta ya que esta ya no quiso arrancar y las personas ya venían contra nosotros. Agarramos a Emma y a Nicole, corrimos por unas calles, logramos perderlos pero nos alejamos un poco de la casa de Arumi. Pulpo le marcó a Arumi y le dijo que se esperara un ratito más, que se resguardara y que no hiciera ruido o algo que llamara la atención. Nosotros nos resguardamos en una fábrica de costura. Héctor se fue con Pulpo a revisar si no había alguien o si podríamos tener algún problema, mientras que yo me quedé platicando con Emma y con Nicole. Platicábamos de cómo estuvo nuestro día antes de que todo esto pasara. Nicole nos dijo que ella estaba con su tía porque ella la cuida cuando sus papás se van a trabajar, pero que la dejó en la casa y ella salió a la tienda, pero que cuando regresó se cayó y no despertaba. Cuando despertó la quiso morder pero se tropezó con una mesita y ella salió corriendo. Fue cuando nos la encontramos. Emma decía que ella había ido a la escuela, estuvo algo aburrida porque le tocaban clases que no le agradaban. Luego se fueron a comer, ella y sus amigas estuvieron jugando y ya cuando terminaron regresó a clases. En las clases se durmió un rato entre las clases y cuando despertó se dio cuenta que solo estaban sus dos amigas y ella en el salón. Las clases ya habían terminado y fue cuando decidieron ir a Plaza, el centro comercial. Estuvieron comprando ropa y probándose más ropa para ver con cuál se veían mejor. Después de terminar las compras fueron a comer una pizza. Cuando terminaron iban caminando y encontraron una tienda donde tenían unas blusas muy bonitas, esas que tienen estampados de puerquitos. Se metieron a verlas y cuando las estaban comprando fue cuando empezó todo el alboroto.
Ya después de un rato empezó a amanecer, así que nos preparamos para ir hacia la casa de Arumi. El pulpo estaba muy desesperado, ya quería verla, así que despertamos a Emma y a Nicole. Héctor empezó a revisar si no había algún peligro, así que cuando terminó nos habló. Salimos por un callejón, íbamos caminando muy sigilosamente y cuidándonos de que no se nos apareciera nadie. Ya llegando a la esquina de la casa de Arumi nos detuvimos, ya que empezamos a ver cómo habían esas cosas atacando personas. En ese momento llegaron militares y empezaron a dispararle a todo lo que se movía. Nosotros nos quedamos ahí parados viendo cómo se morían, hasta que uno de los militares nos vio gritando, nos decía que nos quedáramos ahí donde estábamos, pero nosotros no sabíamos qué hacer. Se acercó hacia nosotros y nos dijo que si nos encontrábamos bien, que si nos habían mordido. Nosotros les contestamos que estábamos bien, que no teníamos ninguna herida ni nada por el estilo. Y acercaron más militares y nos escoltaron hacia un camión. Nos decían que nos llevarían a un lugar fuera de peligro, pero en ese momento Pulpo empezó a gritar que no, que teníamos que rescatar a Arumi. Los militares nos decían que tal vez ya estaba muerta, pero nosotros teníamos la seguridad de que sigue con vida. Cuando de pronto del camión bajó otro militar y nos empezó a hablar por nuestros nombres. Cuando volteamos a verlo nos dimos cuenta que era uno de nuestros amigos de nombre Oscar. Le decíamos Dango, él era un militar de rango sargento 2. Les dijo a dos cabos que nos acompañaran a Pulpo y a mí para que fuéramos a rescatar a Arumi. Muestras él y los demás militares se quedaban con Héctor, Nicole y Emma. Empezamos a caminar hacia la casa, empezamos a platicar con los militares preguntándonos qué era lo que pasaba, pero ellos solo nos contestaron que las órdenes que tenían era de exterminar a todas las personas que se comportaran como caníbales, pero que era lo único que sabían. Ni uno de ellos dijo: ¿quieren más respuestas? Pregúntele al sargento Oscar, él tiene más información. Cuando llegamos a la casa la puerta estaba atorada, no se abría, pero no queríamos hacer mucho ruido. Nos fuimos a la parte de atrás y logramos entrar por una ventana. Pulpo empezó a desesperarse porque no veía a Arumi, pero subimos a los cuartos de arriba y en el armario la encontramos toda espantada. Cuando Arumi vio a Pulpo empezó a llorar y decirle que sus papás estaban muertos, que logró comunicarse con ellos y cuando estaban hablando se escucharon los gritos de su mamá, luego los de su papá y luego ya no se escuchó nada. Cuando nos íbamos de regreso recordé que sería bueno llevarnos provisiones. Arumi dijo que ya todo lo tenía en su mochila, que nos fuéramos rápido. Salimos de la casa y habían 4 tipos parados viéndonos fijamente. Uno de los militares nos dijo que no hiciéramos movimientos muy bruscos y que camináramos rápido porque esas personas estaban enfermas. Los militares nos dieron una pistola a Pulpo y a mí y nos dijeron que si pasaba algo que siguiéramos con la orden y no retrocediéramos. Los tipos empezaron a correr hacia nosotros, los militares empezaron a dispararles, pero de la nada nos salieron más. Corrimos como nunca antes en la vida. Cuando íbamos llegando al camión donde estaban los demás, uno de los militares se tropezó y no pudimos ayudarlo. Las personas dejaron de perseguirnos y empezaron a atacar al militar. Queríamos ayudarlo, pero el otro militar nos jaló, diciendo que corriéramos, que ya no había nada que hacer. Llegamos con nuestro amigo Dango, nos subimos al camión y Dango nos dijo que nos llevarían a un lugar seguro.